San Lucas capítulo 9 versículo 1 y 2, que dice de la siguiente manera, leamos todos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Gloria a Dios. Que el Señor nos hable. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay algo verdaderamente importante para el creyente y es la palabra de Dios. Si hay algo que realmente interesa y debe importarle a todo creyente, hermanos, es la palabra de Dios. Entendemos que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Si hay algo que tiene poder en la vida, hermano, es la palabra de Dios. Por eso el Señor nos insta, nos invita, nos aconseja, nos exhorta para que leamos su palabra, para que nos instruyamos en su palabra, para que nos edifiquemos en su palabra, para que nos alimentemos de su palabra, para que creamos a la palabra del Señor. Amén. Para que la obedezcamos, hermano, y para que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos lleva de triunfo en triunfo. Amén. Gloria al Señor Jesús. El versículo 1 de lo que acabamos de leer, hermanos, dice que Él reunió a sus discípulos y les dio, ¿qué, hermanos? Poder y autoridad, ¿cierto? ¿Cuántos discípulos estamos reunidos aquí en esta noche? Un discípulo del Señor es aquel que se sienta a sus pies a escuchar, a aprender de Él. ¿Cuántos estamos aprendiendo de Él? Día tras día, hermanos, venimos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy podemos decir que somos sus discípulos. Aleluya. Y a esos discípulos el Señor les dio poder y autoridad. ¿Qué es el poder, hermano? El poder es la fuerza para hacer algo. Es lo que usted necesita. ¿Qué se necesita para cargar un bulto de papa? Fuerza o poder. ¿Sí o no? Necesita poder para poderlo levantar. Si no tiene fuerza o poder, ahí queda. ¿Y la autoridad qué es? La autorización para que ejerza ese poder. ¿Sí me hago entender? Puede tener mucho poder para levantar un bulto de papa, pero si no ha sido llamado a hacerlo, si no es del cultivo, si no está trabajando allí, no tiene la autoridad para hacerlo, es mejor que no lo coja, no lo toque, porque de pronto se puede ver en un problema. ¿Sí me hago entender, hermanos? Amén. El Señor a sus discípulos les dio poder y autoridad ¿para qué? ¿O sobre qué? Sobre todos. ¿O sobre algunos? Sobre todos los demonios. Hermano, yo quiero que aprendamos en esta noche el poder y la autoridad que usted y yo como discípulos del Señor tenemos sobre todos los demonios. Hermanos, la iglesia del Señor tiene poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? ¿Sí está creyendo la palabra del Señor? El Señor nos ha llamado a predicar ¿qué? El evangelio del reino. ¿Cierto que sí, hermanos? Pero antes de eso el Señor nos da poder y autoridad. Hermano, esto hay que entenderlo. Porque muchas veces nosotros le tenemos miedo a los demonios. ¿Cuánto le tienes miedo? Hay algunos, ¿sí? Y a todos yo creo que nos ha ocurrido y creo que ninguno quiere encontrarse en la situación de tener que encontrarse frente a frente con un demonio. ¿Por qué no? Porque tenemos miedo, ¿cierto? Porque nos da temor, nos da miedo. Bueno, pues, ¿qué miedo de un demonio? ¿Pero miedo de qué? Si el Señor nos ha dado poder y autoridad sobre todos los demonios. Hermano, hay algo que quiere perturbar la vida del creyente, la vida de la iglesia, y es precisamente el diablo junto con sus demonios, con sus espíritus de maldad. Ellos quieren perturbar la iglesia, quieren dañar su vida, hermano. Y es tanto así que le meten pensamientos que no son de Dios. A cada uno de nosotros nos llegan unos pensamientos que usted sabe que no corresponden a una vida cristiana, ni a lo que dice la palabra del Señor, ni son pensamientos de un verdadero cristiano. ¿De dónde provienen esos pensamientos? Bueno, de nuestra naturaleza. Quizás nos falta morir un poco, acercarnos más a Dios, claro que sí. Pero el enemigo empieza a obrar, a trabajar en cada uno de nosotros
y empieza a querer dañar su vida. Y nosotros como que nos atemorizamos, nos da miedo, nos arrinconamos, como que empezamos a llorar y a sufrir por culpa de los demonios, hermano. Yo quiero que usted entienda esto en el nombre del Señor Jesús, hermano. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, contra ninguna persona. Nosotros no tenemos ningún inconveniente con ningún vecino, con nadie aquí en la tierra, con nadie. Yo no tengo problema con nadie. La iglesia del Señor no tiene problema con nadie. ¿Sabe quién es el que quiere perturbarnos y dañarnos? Huestes espirituales de maldad. Se lo traduzco, demonios. Hay demonios que quieren dañar su familia. Hay demonios que quieren dañar su hogar. Hay demonios que quieren dañar su salud. Hay demonios que quieren dañar su vida espiritual. Hay una cantidad, hermanos, de demonios que están detrás de la vida del creyente. ¿Qué dice la palabra del Señor? El diablo anda como león rugiente. ¿Buscando qué? ¿A quién devorar? Buscando a ver a quién se come, hermanos. Eso es una gran realidad. Pero el Señor a su iglesia, a sus discípulos, a nosotros aquí en esta noche nos ha dado poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la autoridad, hermanos? Tener la facultad para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que aquellos demonios se tienen que sujetar a nosotros en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, nosotros no nos gloriamos por nuestras capacidades, como siempre se lo he dicho. De hecho, estamos aquí es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero si en algo nos vamos a gloriar es en la fuerza y en el poder que el Señor nos ha conferido a nosotros, la iglesia de Él, su amada. Hermanos, nosotros somos herederos de todas las promesas. ¿Qué quiere decir esto? Que los demonios se le tienen que sujetar a usted. Amén, hermanos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Los demonios que han venido perturbando su vida, que le han venido metiendo pensamientos, que le han querido dañar el hogar, se tienen que doblegar y se tienen que humillar y se tienen que sujetar a usted en el nombre del Señor Jesucristo. Porque esta es la amada iglesia del Señor, hermano. Entonces nosotros no tenemos por qué tener miedo, porque el Señor nos ha dado poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Gloria al Señor Jesús. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, dice el versículo. Hermano, la persona sin Cristo está subyugada, está bajo el poder del demonio. Una persona sin el Señor Jesucristo es un esclavo del diablo. Eso es así, literalmente. Son esclavos del diablo. ¿Por qué cree que el Señor nos dio poder y autoridad para predicar la palabra del Señor? Porque cada vez que usted y yo vamos a predicar la palabra del Señor, a esa persona el enemigo lo tiene atado, lo tiene aquí encuellado, lo tiene... Y nosotros necesitamos poder para romper esas cadenas en el nombre de Jesús y para libertarlo, hermano. ¿Y sabe qué tiene que hacer el demonio apenas nos ve llegar? Nosotros no tenemos que andar con miedo, hermanos. El demonio se tiene que ir en el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ejercer el poder que tenemos y la autoridad que el Señor nos ha regalado. Hermano, esto lo tenemos que entender, porque si no vamos a seguir sufriendo y vamos a seguir ahí arrinconados, llorándole al Señor y corriéndole a los demonios. Y el diablo haga y deshaga, hermano. El diablo se tiene que ir en el nombre de Jesús. Así de sencillo, hermano. El Señor a esta iglesia le ha dado poder y autoridad. Poder cuando vino sobre nosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder lo tiene la iglesia. Y la autoridad para ejercer ese poder lo tenemos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor le ha placido entregarle, tenga, hermana Mary, este poder y esa autoridad para que ejerza el poder. No para que se quede ahí callado, con miedo, con temor, viendo cómo se destruye su vida, hermano. Viendo cómo se destruye la iglesia, viendo cómo se destruye la familia. No, hermano, tenemos que pararnos firmes en el nombre del Señor Jesucristo. Y reprender toda obra del enemigo en el nombre del Señor Jesús. Tenemos que desatar en el nombre del Señor Jesús.
lo que tenemos que hacer es creerle a esta palabra y empezar a ejercerla en el nombre del Señor Jesús. Porque hay rebeldía en los hijos. Hermano, tenemos 3 enemigos: la carne, el mundo y el diablo. El diablo está destruido. Miren lo que dice la palabra del Señor. El Señor nos dio poder y autoridad sobre ellos. ¿Sí o no? O sea que no hay que tenerle miedo, hermano. Si hay alguien que tiene que tenerle miedo a esta iglesia, es Él. El diablo tiene que tenerle miedo a esta iglesia. Hermano, esta palabra es la que usted y yo tenemos que creer. Y esta palabra es la que tenemos que apoderarnos de ella y ponerla por obra en nuestra vida. El diablo está vencido en el nombre del Señor Jesús. No le dé poder al diablo. No hable del diablo tanto, hermano. A veces todo en nuestra vida es culpa del diablo. Y le echamos la culpa de todo y todo gira en torno a lo mismo. Hermano, es un simple vencido, hermano, por Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Que tenemos inconvenientes con el mundo, que hay tentaciones, que, bueno, hermano, cada uno cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído, dice la Biblia. ¿Sabe qué le falta? Oración. Búsqueda del Señor, porque entonces su carne está cogiendo fuerza. Por eso es que se siente como atraído a veces hacia las cosas del mundo y hacia las cosas de la maldad, porque nos faltan poco a poco irnos metiendo más en el Señor Jesús. Pero lo que tenemos que hacer en esta noche, hermanos, es entender que usted y yo tenemos poder que el Señor nos ha dado y autoridad de parte de Dios. ¿Sí lo creen esta noche? Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a las dificultades y frente a todas estas cosas que a veces quieren dañar nuestro hogar? Quieren dañar nuestra vida espiritual. Quieren dañar la vida de nuestros hijos. Quieren dañar la economía, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Pararnos en el nombre del Señor Jesús. Y decirle al diablo: diablo mentiroso, te reprendo en el nombre de Jesús. Te vas de mi casa en el nombre del Señor Jesús. Te ato y te arrojo al fondo de la mar en el nombre del Señor Jesús. La iglesia del Señor Jesucristo aquí en Santa Lucía se respeta. La iglesia del Señor Jesucristo aquí en Santa Lucía es victoriosa, porque Él nos ha dado la victoria. Así que, hermano, la invitación en esta noche en el nombre de Jesús es para que usted comprenda la autoridad y el poder que tenemos sobre todos los demonios. Hay enfermedades ocasionadas por demonios. Hay situaciones del hogar ocasionadas por demonios. Hay problemas económicos causados por demonios, hermano. Y a veces el mismo demonio nos mete pensamientos en la cabeza. Es que usted pecó, es que tal cosa, es que esto, que lo otro. Y se empieza uno como a sentir tan mal y doblegarse. Y uno como que, hermano, el Señor nos ha hecho libres. Si es alguna prueba de Dios, bienvenida sea en el nombre de Jesús. Pero si es obra del enemigo, se tiene que ir en el nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a terminar, hermano. Leamos San Lucas, el capítulo 10 y el versículo 17. Ahí adelantico, San Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad, otra vez el poder, hermanos, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Tenemos que ejercer esa fuerza, ese poder, esa autoridad que el Señor nos ha dado para que nada nos dañe. Versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. A veces, hermanos, nos inclinamos más a mirar las cosas que hace el diablo y no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces nos inclinamos más a pensar en todo lo malo del diablo. Hermano, el enemigo no puede tocar a esta iglesia. Vamos a mirar un versículo brevemente, hermanos, y ahora seguimos con este. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea, Jesucristo, ¿no?
Y termina diciendo, y el maligno no le toca. Hermano, si estamos leyendo la palabra y la estamos creyendo, usted y yo no practicamos el pecado, porque hemos sido engendrados. Amén. Perdón, hermanos, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Él nos guarda y el maligno no nos toca. Entonces, hermanos, no tenemos que andar pensando tanto en las cosas del diablo, sino que pensemos más bien en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo más grande que Dios ha hecho en nuestra vida? Darnos la salvación. Que nuestros nombres están inscritos en los cielos, en el libro de la vida, hermanos. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Alégrese por eso, gócese en eso, hermano. Son motivos para alabar al Señor, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Sí, pastor, pero entonces ¿qué vamos a hacer frente a las acechanzas del diablo? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que está pasando? Hermano, repréndalo en el nombre de Jesús. Repréndalo, párese firme, hermano. Usted tiene poder sobre su familia, para acercar a su familia, para cubrirla, hermano. Usted la autoridad en su hogar. Reprenda la obra del enemigo y échelo fuera en el nombre del Señor Jesús. Porque el maligno no puede tocar esta iglesia, no la puede tocar. Hermano, todo lo que el diablo hace, yo quiero que usted por favor lo entienda. Uno a veces cree que es que, ay, que el diablo nos quiere arrumar. Y uno como que se deja arrumar y se deja arrinconar y empieza a sufrir tanto, hermano, ignorando que tenemos el poder y la autoridad de parte de Dios para echar fuera al enemigo. No le tenga miedo al diablo. Los niños, no le tengan miedo al diablo. Invoquen el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Ante ese nombre se doblará toda rodilla, hermanos, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Los demonios se tienen que doblegar ante el nombre del Señor Jesucristo. Tienen que inclinar sus rodillas, arrodillarse, hermano. ¿Y sabe qué dice Gálatas, hermano? Todos los que hemos sido bautizados de Cristo estamos revestidos. Gálatas 3:27. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted ha sido invocado el nombre de Jesús sobre usted y fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo en el agua, usted tiene una cobertura especial. Y el demonio ya no lo ve a usted, sino que ve a ¿quién? A Cristo. Nos ve a nosotros, no nos ve, ve a Cristo, hermano. Al que lo venció en la cruz del Calvario. A Él lo ve, por eso le tiene que tener miedo a esta iglesia. Y esto es de comprenderlo, hermano. Entenderlo, parece firme. No se trata de pararse a gritar. No, hermano. La autoridad no es para gritar, es para ejercerla. El poder es para, párese firme, párese. Invoque el nombre de Jesús y aplique la autoridad que Dios nos ha dado, hermano. En su hogar, hermano, hágalo en el nombre del Señor. Su casa, allí, el recinto donde usted vive es una iglesia, es un templo, hermano. Tiene que ser consagrado para Dios. Pero necesitamos entender que tenemos poder y autoridad para hacerlo. Sí, Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Y cualquier obra del enemigo se tiene que ir. Que el niño se despierta por la noche, que esto, que he escuchado esto, que se ve esto, que... Hermano, reprenda eso en el nombre de Jesús. Repréndalo, échelo fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Porque a mí la palabra de Dios me dice que esta iglesia tiene el poder y la autoridad. Si usted lo quiere creer, hermano, reciba la palabra en esta noche y ejérzala en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, una vez más a poner esta palabra por obra en nuestra vida. Que podamos ser triunfantes, hermano. No tenemos por qué andarle corriendo al diablo. No, Señor. No hay que correrle al diablo. Él nos tiene que correr. ¿Qué dice el versículo, hermano? Someteos pues a Dios. ¿Sí o no? Resistid al diablo y ¿qué? Huirá de vosotros. ¿Sabe qué es huir? Salir corriendo. El diablo tiene que correrle a esta iglesia si estamos metidos en Dios. Permanezcamos en el Señor. Permanezcamos en su palabra, hermano. Y las fuerzas del mal no van a prevalecer sobre esta iglesia. Él nunca recibe órdenes ni es mandado.
pues Él mismo es el que manda y hace como Él quiere. Es el juez que juzga a todos sin ser sobornado. Él nunca se sintió cansado, así solo es Él. Jesús no tiene sustituto ni tiene fiador. Él no le debe a nadie, no haya cobrador. Él es absoluto y no erra en